Esta no es una de esas historias que se cantan en las plazas. Esta es la crónica de un pacto sellado en el crepúsculo de una vida y el amanecer de otra. Es la historia de Elara, una joven cuya belleza era su maldición, y del rey Theron, un monarca que había gobernado durante más 70 años, un hombre que el mundo creía conocer, pero cuya alma albergaba un enigma tan antiguo como las montañas que rodeaban su reino. La obligaron a caminar hacia el altar, a unir su juventud en flor con la marchita vejez de un rey. El pueblo la compadecía, los nobles la despreciaban en silencio, viendo en ella solo un sacrificio necesario para la paz. Creían que su vida estaba sentenciada a la soledad de un lecho frío y al eco de los suspiros en un palacio de piedra. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera la propia Elara podía imaginar, era que el rey Theron no era simplemente un anciano en el ocaso de sus días. Él guardaba un último secreto. Un secreto que no se trataba de oro, ni de poder, ni de herederos perdidos. Era algo mucho más profundo, más aterrador y, a la vez, más maravilloso. Un secreto que, una vez revelado, no solo cambiaría la vida de Elara para siempre, sino que la arrastraría a un torbellino de magia olvidada, de peligros ancestrales y de una verdad que podría salvar a su mundo, o condenarlo a la oscuridad eterna. Nuestra historia comienza en el reino de Valoria, una tierra de valles fértiles y montañas escarpadas, un reino que había conocido la paz durante el largo reinado del rey Theron. Pero la paz en Valoria siempre fue una bestia frágil, sostenida por alianzas precarias y tratados escritos con la sangre de generaciones pasadas. Y ahora, esa paz pendía de un hilo. Elara de Crais, con sus 19 años, era conocida en todo el feudo de su padre por su espíritu indomable y su belleza etérea. Su cabello, del color del trigo bañado por el sol, y sus ojos, de un azul tan profundo como el lago de la montaña, eran el tema de las canciones de los bardos locales. Pero para su padre, el duque Alaric de Crais, su belleza no era un don, sino una moneda de cambio. El ducado de Crais, en la frontera norte de Valoria, sufría las incursiones constantes de los clanes bárbaros de las tierras yermas. Alaric, un hombre ambicioso y de corazón frío, vio en la creciente debilidad del anciano rey Theron una oportunidad. Propuso una alianza matrimonial, la mano de su única hija a cambio de la protección militar del rey, y lo que es más importante, el reconocimiento de su linaje como el próximo en la sucesión, a falta de un heredero directo de Theron. Para Elara, la noticia fue una sentencia. El rey Theron era una leyenda, una figura casi mítica que había ascendido al trono antes de que su propio abuelo naciera. Se decía que era sabio y justo, pero también se susurraba que la edad había nublado su juicio, que sus manos temblaban y su voz era apenas un susurro. Casarse con él era renunciar a todo lo que amaba, a los paseos a caballo por los prados de su hogar, a la risa compartida con las gentes de su pueblo, al sueño de un amor nacido de la elección y no del deber. El día de su partida hacia la capital, el castillo de la Aguja del Alba, Elara se despidió de su tierra con el corazón hecho pedazos. Su padre no le ofreció consuelo, solo una advertencia: cumple con tu deber. El destino de nuestra casa, y de todo el reino, descansa sobre tus hombros. El viaje a la capital fue un borrón de paisajes melancólicos y rostros desconocidos. La comitiva que la escoltaba era solemne y silenciosa, como si acompañaran a una ofrenda sacrificial. Y en cierto modo, lo era. El castillo de la Aguja del Alba se alzaba no tanto como una edificación, sino como una declaración de poder geológico. Parecía haber brotado de la propia montaña, una estructura imponente de piedra blanca tan pálida que dolía mirarla bajo el sol del mediodía. Sus torres, afiladas y esbeltas, arañaban un cielo indiferente, con estandartes del lobo y la torre del rey Theron ondeando en una brisa que se sentía más fría aquí, en las alturas del poder. Para cualquier viajero, era una maravilla de la arquitectura, un símbolo de la estabilidad y la longevidad de Valoria. Pero para Elara, que atravesaba sus monumentales puertas por primera vez, no era más que la jaula de oro más exquisita jamás construida. El eco de sus pasos sobre el mármol pulido del gran vestíbulo sonaba solitario y final, el sonido de una puerta de prisión cerrándose tras de sí. Los sirvientes se movían con la eficiencia silenciosa de los fantasmas, sus reverencias eran perfectas y sus miradas, vacías. La trataban con una deferencia fría, una cortesía que era más aislante que cualquier muro. Le fueron asignadas un séquito de damas de compañía, mujeres de la corte mayores cuyas sonrisas eran máscaras ensayadas, fijadas en su sitio por décadas de intrigas y protocolos. Su líder era Lady Serapina, una mujer tan erguida y severa como las torres del castillo. Sus ojos, de un gris tormentoso,
parecían guardar los secretos y los escándalos de 3 generaciones de nobles. El rey no recibe a muchas visitas, le informó Lady Serapina durante su primer recorrido por los aposentos reales. Su voz era como el susurro de la seda seca, sin emoción alguna. Su salud es delicada. Pasa la mayor parte de su tiempo en sus aposentos, en la Torre del Sol Poniente. No debéis molestarle. La advertencia era clara. Su prometido era una reliquia, un tesoro frágil que debía ser preservado, no un marido con el que compartir una vida. En los días que siguieron, Elara se sumió en una especie de trance, una niebla de resignación. Recorría los vastos y silenciosos salones del castillo, sus dedos rozando tapices que representaban batallas gloriosas y reyes heroicos. Paseaba por los jardines meticulosamente cuidados, donde cada flor y cada seto estaban doblegados a una geometría perfecta, un reflejo de la rígida estructura que ahora gobernaba su vida. Se sentía como un fantasma, una presencia insustancial flotando a través de la opulencia de la que sería su nueva vida, pero que nunca sentiría como suya. La biblioteca se convirtió en su único refugio. Era un espacio cavernoso que olía a pergamino antiguo y a polvo de siglos. Albergaba miles de volúmenes, la historia completa de Valoria encuadernada en cuero. Pero incluso allí, el peso de su destino la oprimía. Cada retrato del rey Teron que encontraba en los pasillos o presidiendo las salas de estudio la llenaba de un pavor silencioso. No eran retratos de un anciano. Eran la crónica de un hombre en la cima de su poder. Teron el joven, con una mandíbula firme y una mirada que prometía tanto justicia como una furia rápida. Teron el guerrero, con una armadura abollada y la sangre de sus enemigos en la espada. Teron el rey, en su plenitud, con una corona sobre su frente y una mirada tan penetrante que parecía juzgarla a través del tiempo y del óleo. Se preguntaba qué había pasado con ese hombre. ¿Cómo podía un león así convertirse en el cordero enfermo que Serapina había descrito? El hombre de los retratos era un rey al que podría haber respetado, incluso temido admirablemente. El hombre con el que se iba a casar era una sombra, un final de cuento que nadie querría leer. La noche antes de la boda, el sueño fue un visitante esquivo. La ansiedad se enroscaba en su estómago como una serpiente fría. Se levantó del lecho de seda, demasiado grande y frío, y se asomó al balcón de su habitación. Daba al patio principal, ahora silencioso y desierto. La luna llena, grande y de un blanco nacarado, bañaba el castillo con una luz plateada, transformando la arquitectura severa en algo mágico y etéreo. Creaba sombras alargadas y misteriosas que danzaban con la brisa nocturna. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Desde las sombras de una arcada, emergió una figura. Un hombre anciano, tan encorvado que su mirada parecía permanentemente fija en las losas de piedra. Caminaba lentamente, con una vacilación que hablaba de articulaciones doloridas, apoyándose pesadamente en un bastón de madera nudosa. Vestía ropas sencillas de lana oscura, más propias de un jardinero o un custodio que de un monarca. Su largo cabello, de un blanco tan puro como la nieve de las cumbres, le caía sobre los hombros, y su barba, igualmente blanca, le llegaba hasta el pecho. Se detuvo junto a una fuente de mármol en el centro del patio, donde el agua susurraba en la quietud de la noche. Y entonces, lentamente, levantó la vista hacia la luna. Elara contuvo el aliento. Su rostro, bañado por la luz lunar, era una red de arrugas tan profundas que parecían cañones en un paisaje antiguo. Era el rostro de un hombre que había vivido un siglo, y en sus ojos, Elara vio reflejada no solo la luna, sino todo el peso del mundo. Había una soledad en su postura, una melancolía tan profunda que Elara la sintió en su propio pecho, un eco de su propia desesperación. En ese instante, todo su miedo se disolvió, reemplazado por una emoción inesperada y abrumadora. El corazón se le encogió, no de pavor, sino de una profunda y dolorosa compasión. No era un monstruo decrépito, como su imaginación febril le había hecho temer. Era solo un hombre. Un hombre viejo, cansado y terriblemente solo. Una profunda tristeza la invadió, una tristeza que trascendía su propio destino. Lloró en silencio, no por la joven que iba a ser sacrificada, sino por el rey solitario perdido en su propio castillo. Al día siguiente, la ceremonia fue exactamente el asunto suntuoso y vacío que había imaginado. El gran salón del trono estaba abarrotado de nobles de todo el reino, sus mejores sedas y joyas creando un mar de colores brillantes. Sus rostros, sin embargo, eran una mezcla uniforme de curiosidad morbosa y lástima apenas disimulada.
Cuando Elara caminó por el pasillo central, sintió el peso de sus miradas como una carga física. Su vestido, una obra maestra de seda y plata bordada con perlas, pesaba tanto como su desdicha, cada paso un esfuerzo monumental hacia su futuro sellado. El rey Theron la esperaba junto al trono, una figura encorvada envuelta en sedas y brocados que parecían devorarlo. Desde el otro extremo del gran salón del trono, había sido una leyenda distante, un nombre susurrado con una mezcla de reverencia y lástima. Pero de cerca, su fragilidad era una verdad brutal y sobrecogedora. Su piel, estirada sobre los huesos afilados de su rostro, poseía una cualidad casi translúcida, como el papel de arroz más fino, a través del cual parecían adivinarse las venas azules. El peso de la corona de Valoria parecía la única fuerza que lo mantenía anclado al suelo. Cuando llegó a su lado, él se giró. El movimiento fue lento, un esfuerzo visible que hizo crujir las pesadas vestiduras. Levantó una mano para tomarla de ella, y Elara tuvo que reprimir un respingo. No fue el tacto de un hombre vivo, sino el de una estatua de mármol en una noche de invierno. Un frío profundo, sin vida, se transfirió a su piel, un frío que parecía emanar de los propios huesos de él. Sus dedos, largos y nudosos, temblaban visiblemente, una frágil danza que contrastaba con la firmeza de los anillos que los adornaban. El sumo sacerdote, un hombre corpulento cuya voz retumbaba en las vigas del techo, comenzó a recitar los votos sagrados. Sus palabras hablaban de unión eterna, de lealtad y de la bendición de los dioses sobre la casa de Theron. Para Elara, cada palabra era una piedra más en el muro de su prisión. Cuando le llegó el turno al rey, él inspiró aire con un silbido apenas perceptible. Al pronunciar sus votos, su voz no fue más que un murmullo quebradizo, un susurro que se perdió en la inmensidad del salón. Era un eco fantasmal, la memoria de la poderosa voz que, según contaban las leyendas, una vez había hecho temblar a los enemigos de Valoria en aquel mismo lugar. Luego, todos los ojos se posaron en ella. Cientos de miradas, curiosas, compasivas, despectivas. Sintió el peso de la ambición de su padre, la fría satisfacción de los nobles que aseguraban la paz, la lástima de las damas de la corte. Abrió la boca y su propia voz salió rota, una extraña en sus oídos. Sí, acepto. Las palabras sellaron su destino. Lo que los dioses han unido, que ningún hombre lo separe. Os declaro marido y mujer. Larga vida al rey Theron y a su nueva reina, Elara. Un silencio incómodo y pesado cayó sobre el gran salón. Duró solo un instante, pero a Elara le pareció una eternidad. Fue un vacío donde deberían haber estallado vítores, un momento en el que todos los presentes parecieron tomar conciencia de la escena, la novia en la flor de su juventud, vibrante de vida, y el novio, una reliquia a las puertas de la muerte. Finalmente, el silencio se rompió, no con una aclamación jubilosa, sino con el sonido seco y forzado de los aplausos. Fue un chaparrón de palmas vacilantes, un ruido hueco que solo sirvió para subrayar la farsa de la ceremonia. Esa noche, después de un banquete en el que apenas probó bocado, la condujeron a los aposentos reales. Sus damas de compañía la desvistieron en un silencio solemne, sus ojos evitando los de ella. La vistieron con un camisón de seda blanca, una prenda que se sentía fría y pesada sobre su piel. Cada paso por los pasillos silenciosos del castillo era un martillazo en su pecho. El corazón le latía con una fuerza desbocada, una mezcla nauseabunda de miedo y resignación. Se había preparado para lo peor, para el último acto de humillación en un día lleno de sacrificios. Esperaba una consumación forzada, un deber marital que sería tan frío y quebradizo como la mano del propio rey. La puerta de los aposentos reales se abrió y las damas hicieron una reverencia y se retiraron, cerrándola tras de sí con un sonido sordo y definitivo. Elara se quedó sola. La habitación era inmensa, dominada por una chimenea crepitante que arrojaba sombras danzantes sobre los tapices antiguos y los muebles oscuros. Y en el centro de todo, como un monumento a su pavor, una cama con dosel de un tamaño descomunal. Pero el rey no estaba en la cama. Estaba sentado en un gran sillón de respaldo alto junto al fuego, con una pesada manta de lana sobre las rodillas. Se había despojado de sus ropas ceremoniales y ahora vestía una simple túnica de lino oscuro. Sin la corona y las sedas, parecía aún más pequeño, más vulnerable. La miró entrar, y cuando sus miradas se cruzaron, Elara se detuvo en seco. Por primera vez, vio algo más en sus ojos que la neblina lechosa de la vejez. Detrás de la fatiga, había una llama. Una inteligencia aguda, clara y penetrante,
y junto a ella, una profunda y abrumadora melancolía, tan vasta como un océano invernal. Aquellos no eran los ojos de un hombre senil. Eran los ojos de un prisionero. Él rompió el silencio. «Mi señora», dijo. Su voz, lejos del susurro del altar, era ahora un poco más firme, calentada por el fuego y la intimidad de la habitación. Aunque suave, cada sílaba era clara y resonaba con una autoridad innata. «Sé que esto no es lo que hubierais elegido. Y por ello, tenéis mi más profundo pesar». El ara se quedó inmóvil, sin aliento. De todas las cosas que había anticipado esa noche, indiferencia, exigencias, quizás incluso crueldad, una disculpa era la más inimaginable. La sinceridad en su tono la desarmó por completo. «Vuestro padre es un hombre ambicioso», continuó el rey, su mirada nunca apartándose de la de ella. «Y yo soy un rey desesperado. Este matrimonio es un pilar, necesario para evitar que el techo de este reino se nos caiga encima. Pero el pilar sois vos, mi señora. Y soy consciente del peso que se os ha obligado a soportar». Hizo un gesto hacia un pequeño sofá al otro lado del fuego. «Por favor. No tenéis por qué permanecer de pie como una centinela. Esta noche, al menos, podemos dejar de lado la farsa». Dudando, el ara se movió y se sentó en el borde del sofá, su postura rígida, su mente dando vueltas. El hombre que tenía delante era un completo enigma, un abismo entre la figura pública decrépita y la mente lúcida y triste que ahora se revelaba. El miedo que la había atenazado comenzó a disolverse, reemplazado por una intensa y desconcertante curiosidad. El ara se quedó sin palabras. No esperaba una disculpa. El ara se quedó sola en la vasta habitación, el eco de las palabras del rey resonando en el silencio opresivo. El fuego en la gran chimenea de piedra crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los tapices que representaban antiguas batallas y bestias míticas. La estancia era un monumento a la riqueza y al poder, pero para ella se sentía tan vacía y fría como una tumba. Cada mueble de madera oscura, cada hilo de oro en las cortinas de terciopelo, parecía susurrarle que era una intrusa, una pieza decorativa en el gran tablero de ajedrez del reino. El aire estaba impregnado con el aroma de la cera de abejas y la piedra fría, una fragancia de historia y soledad. Sus manos, heladas a pesar del calor del fuego, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Había caminado hacia esta habitación como se camina hacia el patíbulo, con el corazón martilleando una fúnebre melodía contra sus costillas. Se había preparado para la humillación final, para la consumación forzada que sellaría su destino como propiedad del rey, un cuerpo entregado a cambio de la seguridad de su gente. La resignación era una armadura pesada que había llevado todo el día, pero ahora, en la quietud de la noche, las grietas comenzaban a mostrarse, y el miedo puro y primordial se filtraba a través de ellas. La confusión luchaba con el alivio en su interior, una batalla tan tumultuosa como las que se mostraban en los tapices. Las palabras del rey la habían desarmado por completo. «No temáis. No os exigiré nada. Este matrimonio es una farsa política». Cada frase era una piedra arrojada a las aguas tranquilas y estancadas de su desesperación, creando ondas que la sacudían hasta el alma. Aquel hombre, a quien había imaginado como un déspota senil, un tirano decrépito que reclamaría su premio con la indiferencia de un coleccionista, le había ofrecido respeto. Se acercó a la ventana, apartando la pesada cortina. La luna llena bañaba los tejados de la capital y los picos distantes de las montañas con un resplandor fantasmal. Abajo, en los patios del castillo, las antorchas parpadeaban como luciérnagas. Este era su reino ahora. Su jaula. O quizás, no. El rey la había llamado Reina Elara, y en su voz no había habido posesión, sino un reconocimiento formal, casi distante. Era un enigma. Un rompecabezas envuelto en la fragilidad de la vejez. Su ofrecimiento de protección y respeto a cambio de paciencia era una transacción que ella no podía comprender. Su padre, el duque Alaric, nunca ofrecía nada sin esperar el doble a cambio. En el mundo de la política que ella conocía, la amabilidad era una máscara para la ambición, y la paciencia era un arma. ¿Qué ganaba el rey con este gesto? ¿Por qué mostrar tal gentileza a una joven que podría haber tomado por la fuerza, como era su derecho? Hay cosas sobre mí, sobre este reino, que no entendéis. Esa frase era la clave, la pieza central del misterio. Giraba en su mente, una y otra vez. No era una amenaza, sino una promesa,
una invitación a mirar más allá de la superficie. Mientras se acostaba en la inmensa y fría cama real, bajo un dosel bordado con el sigilo del león de Valoria, una extraña sensación de intriga comenzó a desplazar a la desesperación. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba teñido de una curiosidad vibrante. Quizás, solo quizás, su vida en la aguja del alba no sería la condena que había temido. Quizás, en lugar de una prisión, había encontrado un misterio que valía la pena resolver. Por primera vez en meses, el futuro no parecía un abismo oscuro, sino un camino velado por la niebla, y sintió el impulso incipiente de dar el primer paso. Esa noche marcó un punto de inflexión. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y Elara descubrió que su vida en la corte se establecía en una rutina predecible, pero no desagradable. Cumplía con sus deberes como reina con una diligencia que sorprendió a los escépticos cortesanos. Presidía banquetes con una gracia natural, su sonrisa cálida contrastando con la solemne distancia del rey. Recibía a dignatarios extranjeros, y aunque al principio solo asentía en silencio, pronto comenzó a absorber las complejidades de la diplomacia. Su mente, aguda y subestimada por su padre, demostró ser su mayor activo. Pero fue en las audiencias públicas donde Elara realmente comenzó a brillar. Se sentaba en un trono más pequeño junto al del rey, escuchando las peticiones de los ciudadanos. Al principio, era una observadora silenciosa. Pero un día, un granjero de las tierras del sur se quejó de un impuesto sobre el agua que estaba arruinando a su comunidad durante una sequía. Los ministros del rey lo desestimaron como un asunto trivial. Pero Elara, recordando las dificultades de su propia gente en Craís, se inclinó y le susurró al rey: «Majestad, la compasión en tiempos de necesidad engendra una lealtad que ninguna ley puede comprar». Un silencio cayó sobre la sala del trono. El rey Teron, que parecía medio dormido, giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos nublados parecieron aclararse por un momento. Tras una larga pausa, se dirigió a su canciller, y con una voz apenas audible, ordenó: «Suspended el impuesto hasta que regresen las lluvias». Fue una pequeña victoria, pero para Elara fue monumental. Se dio cuenta de que tenía una voz, y que, sorprendentemente, su enigmático marido estaba dispuesto a escucharla. Desde ese día, se involucró más. Estudió los mapas del reino en la biblioteca, leyó los anales de su historia, aprendió sus leyes. Se ganó el respeto de la corte no solo con su gracia, sino con su innegable inteligencia. Y se ganó la admiración del pueblo con actos de compasión que demostraban que entendía sus luchas. La reina de invierno, como algunos la habían llamado cruelmente al principio, se estaba convirtiendo en el corazón cálido de una corte que llevaba mucho tiempo fría. Su jaula de oro se estaba transformando, lenta pero seguramente, en un verdadero hogar. Y todo el tiempo, observaba al rey, el silencioso arquitecto de su extraña libertad, preguntándose cuándo, o si alguna vez, finalmente comprendería los secretos que guardaba tan celosamente. Las puertas de los aposentos de la reina Elara se cerraban cada noche, marcando el inicio de su verdadera vida en el castillo. El rey Teron, fiel a su palabra, mantenía una distancia respetuosa, una cortesía que Elara había llegado a apreciar. Sus comidas compartidas transcurrían en un silencio que, con el tiempo, dejó de ser incómodo para volverse contemplativo. Era durante estos momentos de quietud que Elara comenzaba a observar a su marido, el enigmático rey, con una curiosidad creciente y una fascinación inesperada. Elara había llegado a la corte de Teron como parte de un tratado, una alianza política que la había arrancado de su hogar y la había arrojado a un mundo desconocido. Se había preparado para un matrimonio de conveniencia, quizás frío y distante. Lo que encontró, sin embargo, era algo mucho más complejo y, en cierto modo, más intrigante. El rey, un hombre marcado por la enfermedad y el peso de su corona, era una figura de contrastes. La salud del rey Teron era una danza impredecible entre la debilidad y la resiliencia. Había días en que su fragilidad era dolorosamente evidente, apenas podía levantarse de su silla, su respiración se volvía superficial, y su mirada se perdía en una distancia inaccesible, como si su mente vagara por parajes lejanos y sombríos. En esos momentos, Elara sentía una punzada de compasión, una comprensión de la carga que un cuerpo debilitado podía imponer a un espíritu. Se preguntaba sobre la naturaleza de su dolencia, sobre los años que la habían forjado y sobre el dolor silencioso que sin duda lo acompañaba. Pero no todos los días eran iguales. En ocasiones, Elara vislumbraba destellos del hombre que Teron había sido, o quizás,
del hombre que aún era en lo más profundo de su ser. Una mañana en particular, mientras la corte recibía a un embajador del sur para discutir un tratado comercial, el rey mostró una faceta sorprendente. El embajador, un hombre astuto y elocuente, presentó sus argumentos con confianza. Pero cuando Theron refutó uno de sus puntos, lo hizo con una agudeza lógica y un conocimiento de la historia tan profundo que dejó al embajador sin palabras. En esos instantes, los ojos del rey recuperaban un brillo inusual, una chispa de inteligencia y vitalidad que el Ara no había visto antes. Su voz, aunque suave y controlada, adquiría un timbre de autoridad inconfundible, una resonancia que llenaba la sala y recordaba a todos quién era el monarca. Esos momentos eran raros, pero suficientes para sembrar en el Ara la semilla de una curiosidad más profunda, la certeza de que había mucho más en el rey de lo que su apariencia frágil sugería. Con el tiempo, el Ara comenzó a notar las extrañas costumbres del rey, hábitos que lo distinguían de los demás habitantes del castillo y profundizaban el misterio que lo rodeaba. Uno de los enigmas más persistentes era la Torre del Sol Poniente. El rey pasaba horas interminables dentro de ella, un lugar al que nadie, ni siquiera ella como su esposa, tenía acceso. La torre se alzaba solitaria en el ala más antigua del castillo, con pocas ventanas y una atmósfera de hermetismo. El Ara había intentado, sutilmente, indagar sobre la torre, pero las respuestas eran evasivas, o simplemente no había respuestas. La presencia del rey en su interior era un secreto celosamente guardado, un ritual personal que nadie parecía comprender. Otro de sus hábitos peculiares se manifestaba por las noches. El Ara, a menudo despierta en las horas silenciosas, lo veía caminar por los jardines del castillo. Pero no lo hacía con el paso vacilante y cansado de un anciano. En cambio, su andar era determinado, casi resuelto, como si estuviera midiendo el terreno, vigilando algo que solo él podía ver. Sus movimientos eran deliberados, sus ojos escudriñaban las sombras, y su presencia, aunque solitaria, parecía llena de propósito. Era como si el jardín, a la luz de la luna, se transformara en un mapa, un territorio que el rey patrullaba por razones desconocidas. Estas observaciones, sumadas a los destellos de lucidez y autoridad que había presenciado, alimentaban la intriga de el Ara. ¿Qué secretos guardaba el rey? ¿Qué lo motivaba a pasar horas en una torre inaccesible y a patrullar los jardines en la oscuridad? La distancia respetuosa entre ellos, inicialmente un alivio, se había transformado en una barrera de misterio que el Ara sentía una necesidad creciente de traspasar. La curiosidad de el Ara alcanzó un punto insoportable una noche. La luna llena iluminaba los jardines del castillo con una luz plateada, invitándola a explorar. Impulsada por una urgencia ineludible, decidió seguir al rey. Se cubrió con una capa oscura, esperando que la oscuridad la hiciera invisible, y salió sigilosamente de sus aposentos. El aire nocturno era fresco y el silencio del castillo, salvo por el lejano canto de los grillos, era profundo. El rey se dirigía hacia el ala oeste del castillo, una sección antigua y en desuso que rara vez era visitada. El Ara lo siguió a una distancia prudente, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Lo vio detenerse ante un muro cubierto de hiedra, una pared que parecía indistinguible de las demás. Theron murmuró unas palabras, tan suaves que el Ara no pudo distinguir ninguna. Luego, para su asombro, una sección del muro, aparentemente sólida, se deslizó hacia adentro con un imperceptible roce de piedra sobre piedra, revelando un pasadizo oscuro y misterioso. El Ara contuvo el aliento. Esperó, inmóvil, con el corazón en un puño, hasta que la figura del rey desapareció por completo en la oscuridad del pasadizo. El muro se cerró detrás de él con el mismo silencio inquietante, sin dejar rastro de su apertura. El Ara se acercó con cautela al lugar. Tanteó la superficie, buscando algún mecanismo, alguna hendidura, alguna señal de una puerta oculta. Pero no encontró nada. El muro era, a simple vista, de piedra maciza e ininterrumpida. Era como si la sección que se había abierto nunca hubiera existido, un truco de la luz o de su imaginación. La mente de el Ara giraba. El descubrimiento era monumental. Su marido, el rey frágil y enigmático, guardaba un secreto profundo, un acceso a un lugar oculto dentro de su propio castillo. ¿Qué había más allá de ese pasadizo? ¿Qué misterios ocultaba el rey en las entrañas de su hogar? La revelación solo profundizó el velo de intriga que rodeaba a Theron, dejando a el Ara con más preguntas que respuestas. La promesa de una vida tranquila se había desvanecido, reemplazada por la seducción de lo desconocido.
Elara sabía que no podía ignorar este secreto, tenía que descubrir la verdad detrás del enigmático rey y su pasadizo oculto. Este descubrimiento la obsesionó. ¿Qué escondía el rey en el ala oeste? ¿Y cómo había abierto una puerta que no existía? La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las altas ventanas góticas, proyectando largas sombras danzantes sobre los estantes repletos de la vasta biblioteca del castillo. Con cada paso, Elara se adentraba más en el corazón silencioso de ese conocimiento ancestral, una búsqueda desesperada que la impulsaba a desentrañar el enigma que envolvía a su esposo, el rey Theron. Se sumergió en el denso tapiz de la historia de Valoria, sus dedos trazando las líneas de los anales de reinados anteriores, buscando con avidez cualquier indicio, la más mínima anomalía que pudiera explicar el comportamiento distante y enigmático de su marido. Horas se desvanecieron en la vorágine de pergaminos y tomos, el tiempo perdiendo su significado a medida que su mente absorbía siglos de relatos. Leyó sobre la fundación del reino, los audaces orígenes de Valoria, forjados en tiempos remotos por héroes y sabios. Sus ojos se posaron en descripciones de una antigua magia, una fuerza elemental que, según se decía, fluía por la tierra misma, una energía vital que había nutrido el reino y a sus habitantes durante eones, pero que, con el implacable paso del tiempo, se había desvanecido en la niebla del olvido, convirtiéndose en poco más que una leyenda susurrada. Fue entonces, en medio de la polvorienta quietud, que un tomo antiguo y olvidado atrajo su atención. Su encuadernación de cuero agrietado, casi desintegrada por el tiempo, parecía respirar una historia propia. Con manos temblorosas, Elara lo abrió y descubrió que hablaba de los reyes guardianes de Valoria. La leyenda, tejida en las páginas amarillentas, afirmaba que los primeros monarcas del linaje de Theron no eran meros soberanos que gobernaban por derecho de nacimiento. Eran, de hecho, protectores, custodios de un poder ancestral y colosal que residía en las profundidades de la tierra, justo debajo de los cimientos inmemoriales del castillo. Este poder, descrito con reverencia como la llama de Aetel, era, según el antiguo texto, el verdadero corazón palpitante de Valoria, la fuente inagotable de su prosperidad sin igual y la defensa inquebrantable contra las fuerzas oscuras y voraces que acechaban más allá de sus fronteras, siempre al acecho, esperando una oportunidad para consumir la luz. El libro continuó revelando un ritual secreto, un conocimiento esotérico transmitido de rey a heredero a lo largo de incontables generaciones, una cadena ininterrumpida de sabiduría cuyo propósito era mantener viva la llama, alimentarla, asegurar su perpetua existencia. Sin embargo, el texto era exasperantemente vago, envuelto en un lenguaje poético y lleno de metáforas crípticas. Hablaba de un sacrificio de vida, una frase que resonó en el corazón de Elara con una nota de presentimiento, de una unión con la tierra, lo que sugería una conexión profunda e ineludible con el reino mismo, y de una vigilia eterna, una obligación que parecía trascender el mero reinado y adentrarse en el ámbito de lo sagrado. A medida que las piezas dispersas de la leyenda comenzaban a encajar en su mente, una sospecha creciente se apoderó de Elara. ¿Podría ser que el hermético secreto del rey Theron estuviera intrínsecamente relacionado con esta leyenda olvidada, con este legado casi borrado de la memoria colectiva? La posibilidad se cernió sobre ella. Era él, su propio esposo, uno de esos legendarios reyes guardianes, cargando con un deber que pocos comprendían? Era su aparente debilidad, esa melancolía que a menudo nublaba sus ojos, el resultado, no de una enfermedad o de la vejez, sino de algún tipo de sacrificio inmenso y personal que estaba haciendo, día tras día, en las sombras, para proteger al reino que tanto amaba? La idea, aunque aterradora, también infundió un nuevo tipo de respeto y comprensión en su corazón. Días después, mientras se encontraba en el estudio del rey, absorta en una tarea que él mismo le había encomendado, la organización de algunos de sus pergaminos personales, un gesto de confianza tan inusual como sorprendente, sus dedos tropezaron con algo inesperado. Escondido bajo una pila de documentos oficiales, encontró un diario personal. Era un objeto antiguo, con las páginas amarillentas por el paso de innumerables veranos y la tinta desvaída hasta casi la ilegibilidad en algunos puntos. Sin embargo, la caligrafía, a pesar de su fragilidad, era inconfundiblemente la de un hombre joven, vibrante y vigoroso, y en ese instante, una revelación helada recorrió a Elara. Estaba leyendo los pensamientos más íntimos del rey Theron de hacía más de 50 años, una ventana al pasado de su esposo que nunca había imaginado posible. Las primeras entradas del diario, escritas con una mano firme y esperanzada, hablaban de su coronación, de la magnitud del deber que sentía al ascender al trono, de sus ambiciosas esperanzas y sueños para el futuro del reino de Valoria. Con una ternura palpable, también dedicaba varias páginas a su profundo amor por su primera esposa, la reina Lyra,
sus palabras pintando un retrato de un afecto puro e incondicional. Sin embargo, a medida que el ara avanzaba por las páginas, el tono del diario se transformaba, volviéndose progresivamente más sombrío, casi lúgubre. Las palabras del joven Theron comenzaban a teñirse de una carga invisible. Escribía sobre una carga inmensa que había heredado, un deber que no solo consumía sus días, sino que parecía invadir sus noches, una obligación que se cernía sobre él como una sombra omnipresente, amenazando con sofocar la luz que una vez había sido tan brillante en su espíritu juvenil. Lyra no lo entiende, escribió Theron en su diario, con una caligrafía que delataba el temblor de su mano, una letra que se había vuelto más fina y etérea con el paso de los años, casi como si su propia esencia se estuviera desvaneciendo en la tinta. Ve cómo me debilito día a día, y cree que es una enfermedad. Cree que los achaques de la edad se han apoderado de mi cuerpo antes de tiempo, que mi piel se arruga y mis huesos duelen por causas naturales. Pero ¿cómo puedo explicarle que mi vida no me pertenece? ¿Cómo puedo hacerle entender que el tiempo, para mí, no es una corriente que fluye sin más, sino un río que se desborda y se drena con cada puesta de sol? Cada atardecer, una parte de mí se vierte en la piedra, en la tierra, para mantener a raya la sombra. Una parte de mi fuerza vital, de mi juventud, de mi esencia misma, se sacrifica para levantar el velo que nos protege. El ara sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal al leer esas palabras, un frío que no venía del aire helado de la biblioteca, sino de la revelación de un secreto tan antiguo y terrible. La sombra. El nombre resonó en su mente, trayendo a la memoria ecos de antiguos mitos y leyendas que había leído en el tomo polvoriento. El libro antiguo también la mencionaba, una entidad malévola de pura oscuridad y desesperación que había sido derrotada en la antigüedad, un mal primigenio que se creía desterrado para siempre, pero que siempre buscaba la manera de regresar, de encontrar una fisura en el velo de la realidad para arrastrarse de nuevo al mundo de los vivos. La sombra no era una enfermedad, no era un enemigo tangible, era una fuerza cósmica, un depredador de almas y voluntades. Continuó leyendo, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Sus dedos se movían con una lentitud reverente sobre las páginas, como si temiera romper el delicado hilo de la historia. Encontró otra entrada, de varios años después, marcada por el dolor, por una pena tan profunda que la tinta parecía haber absorbido la agonía del escriba. Lyra se ha ido. Las palabras eran un lamento, un grito silencioso que traspasaba las barreras del tiempo. Los médicos dicen que fue la fiebre del invierno, esa plaga implacable que cada año se cobraba vidas entre los más jóvenes y los más débiles. Pero yo sé la verdad. Las palabras de Theron resonaron con una convicción desgarradora. La sombra la tocó. Mi debilidad le permitió acercarse. Esa confesión, ese acto de contrición, era un puñal para el alma de el ara. Él creía que su sacrificio, su constante debilitamiento, había creado una brecha, una vulnerabilidad que la sombra había explotado para arrebatarle lo que más amaba. He fallado. No pude protegerla. Las lágrimas nublaron los ojos de el ara, formando una cortina de cristal a través de la cual las palabras del diario se distorsionaban. La comprensión la golpeó con la fuerza de una ola. Ahora comprendía la profunda tristeza en los ojos del rey, una melancolía que iba más allá de la mera aflicción. No era solo la pena por la pérdida de su amada Lyra, la joven de la que tanto había oído hablar en los cuentos de la corte, la figura luminosa que había traído alegría a un hombre que siempre parecía cargar con un peso invisible. No, era la culpa de un hombre que creía haberla causado, que se había juzgado a sí mismo y se había encontrado deficiente, un guardián que se consideraba indigno por no haber podido resguardar lo más preciado de su vida. Continuó leyendo, cada palabra la arrastraba más profundamente en el abismo del sufrimiento del rey, una mezcla de fascinación y terror que la mantenía anclada a las páginas. El diario describía con una precisión escalofriante cómo la fuerza vital de Theron estaba ligada intrínsecamente a la llama de Aethel, esa antigua reliquia que ardía en lo más profundo del castillo, una llama que se decía que contenía la esencia de la propia Valoria. Cada día, el poder lo abandonaba lentamente, no en una explosión dramática, sino en un goteo constante, imperceptible, pero ineludible. Esa fuerza vital que se escurría del nutriendo la barrera mágica que protegía a Valoria, un escudo invisible que mantenía a raya las fuerzas de la oscuridad. Por eso su vejez parecía tan extrema, tan antinatural. No eran solo los años que se acumulaban sobre su figura, marcando su rostro con surcos profundos y encorvando su espalda. Era un sacrificio constante que lo estaba consumiendo desde dentro, una lenta inmolación que le robaba la vitalidad y la esencia, convirtiéndolo en una sombra de lo que una vez fue,
todo para mantener a su reino a salvo. Cada cana, cada arruga, cada temblor en sus manos no eran solo signos de la edad, sino las cicatrices de una guerra silenciosa, una batalla librada en lo más profundo de su ser. El diario terminaba abruptamente. Las últimas páginas estaban en blanco, un vacío que parecía gritar la ausencia del escriba. Era como si el tiempo o la desesperación hubieran interrumpido su testimonio, dejando el final de su historia sin escribir, el resto de su sacrificio sin documentar. Elara cerró el diario con un suave suspiro, las manos le temblaban ligeramente mientras lo colocaba de nuevo en el cofre. Esa noche, en la cena, Elara miró al rey Teron con otros ojos, unos ojos que ahora veían más allá de la superficie, más allá de la fragilidad evidente. Ya no veía a un anciano frágil, encorvado por el peso de los años, con la mirada velada y el aliento corto. En su lugar, vio a un guerrero silencioso, un héroe que había librado una batalla solitaria durante décadas, una guerra que nadie más conocía, que nadie más podía comprender. Vio el heroísmo en su cansancio, en la forma en que su cuerpo se negaba a doblegarse por completo a la carga que llevaba. Vio la fuerza en su debilidad, en la persistencia de un espíritu que se negaba a ceder, incluso cuando su cuerpo se desvanecía. Y sintió una oleada de admiración y compasión tan intensa que le cortó la respiración, un nudo en la garganta que apenas le permitía tragar. Era una reverencia por un hombre que había sacrificado su vida, su amor, su propia existencia, por el bien de su pueblo, sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio. Su silencio, ahora lo comprendía, no era debilidad, sino la majestuosidad de un sacrificio incalculable. Después de la cena, cuando se retiraban a sus aposentos, Elara tomó una decisión. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. «Majestad», dijo, su voz firme. «Quiero saber la verdad». El rey Teron, con el peso de siglos en sus hombros, levantó la mirada para encontrarse con la de Elara. No había en sus ojos el sobresalto de lo inesperado, sino la melancólica quietud de una profecía largamente esperada. Una resignación cansada se dibujaba en el rictus de su boca. «¿Y qué verdad buscáis, mi señora?», inquirió con voz que apenas era un susurro, como si cada palabra le doliera. «La verdad de la Torre del Sol Poniente», respondió Elara con una determinación que no vaciló, a pesar del temblor que sentía en lo más hondo de su ser. Su voz, aunque firme, contenía la impaciencia de una sed inextinguible. «La verdad del muro que desaparece en el ala oeste. La verdad de la sombra y de la llama de Aetel». Cada frase era una estocada, un desafío a la velada oscuridad que rodeaba al monarca. Un silencio denso, cargado de significados no pronunciados, se extendió entre ellos, envolviéndolos como un sudario. El rey la escudriñó con una intensidad que la hizo estremecerse hasta la médula. Sus ojos, antiguos y penetrantes, parecían sondear las profundidades de su alma, juzgando su valía, su resolución, su capacidad para soportar lo que estaba por venir. Era una mirada que desnudaba, que exigía una franqueza absoluta. Elara sintió el peso de 1000 juicios sobre ella, pero se mantuvo firme, sin apartar la vista, sosteniendo el desafío. Finalmente, con una lentitud que denotaba la magnitud de su decisión, el rey asintió. Un gesto casi imperceptible, pero cargado de un significado trascendental. «Sabía que este día llegaría», dijo, su voz ahora un poco más fuerte, teñida de una solemnidad inquebrantable. «Desde el momento en que entrasteis en este castillo, vi en vos un espíritu que no se conformaría con las sombras, que anhelaba la luz, la verdad. Vuestro corazón es más fuerte de lo que creéis, Elara». Era la primera vez que la llamaba por su nombre, una intimidad inesperada que resonó en el aire, rompiendo la formalidad de su relación, sellando un pacto silencioso de confianza y destino compartido. La mención de su nombre no fue una simple cortesía, sino un reconocimiento, una validación de su esencia, de su papel en el inminente drama. «Venid», dijo él, dándose la vuelta con una fluidez que desmentía su aparente cansancio. Su movimiento era el de alguien que ha tomado una decisión ineludible. «Es hora de que veáis la carga que pronto tendré que dejar atrás. Y la razón por la que os traje aquí». Sus palabras no eran una invitación, sino una orden, una declaración de propósito. La urgencia en su tono era palpable, el peso de una revelación que no podía esperar. La condujo fuera de los aposentos reales, pero no hacia el ala oeste, la dirección que Elara había anticipado con su pregunta sobre el muro desaparecido. En cambio, se dirigieron hacia la imponente y enigmática Torre del Sol Poniente, una estructura que se alzaba solitaria,
coronada por la mística que siempre la había rodeado. La puerta de la torre, que Elara sabía que había permanecido sellada durante décadas, inexpugnable, se abrió ante el simple toque de la mano del rey. No hubo sonido de cerrojos, ni de goznes rechinando, solo una suave apertura, como si la torre misma respondiera a su antiguo señor, revelando su secreto más guardado. Elara observó, fascinada, el portal que se abría ante ella, un umbral hacia lo desconocido. El interior no era una habitación, como cabría esperar de una torre, sino una escalera de caracol que se perdía en la oscuridad ascendente, invitando a lo profundo y a lo incierto. Una promesa de alturas desconocidas y secretos guardados en lo más alto. «Seguime», dijo el rey, su voz resonando en el espacio cerrado, amplificada por la espiral ascendente, adquiriendo una cualidad casi espectral. «Y preparaos. Lo que vais a ver cambiará todo lo que creíais saber sobre este reino, y sobre vuestro propio destino». La advertencia no era una amenaza, sino una preparación, un aviso de que el mundo que conocía estaba a punto de ser reconfigurado, sus pilares sacudidos. Elara lo siguió, sus pasos resonando en el silencio de la torre, ecos de su propio corazón latiendo con una mezcla tumultuosa de miedo y expectación. El aire se volvió más denso con cada paso ascendente, cargado con el polvo del tiempo y el peso de antiguos misterios. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino también existencial. La promesa de una verdad que redefiniría su realidad la impulsaba hacia adelante, a pesar del vértigo que sentía ante lo desconocido. Sabía, con una certeza ineludible, que nada volvería a ser igual. El último secreto del rey, el enigma que había permanecido oculto durante tanto tiempo, estaba a punto de ser revelado, desentrañando no solo los hilos de la historia del reino, sino también los de su propio, ineludible destino. La verdad esperaba, y Elara estaba lista para encontrarla, sin importar el costo. La escalera de caracol se alzaba en la oscuridad, un sendero sinuoso que desafiaba la lógica del espacio y el tiempo. No había antorchas que danzaran con sombras vacilantes en las paredes, ni ventanas que ofrecieran un atisbo al mundo exterior. Solo una extraña luz, una luminiscencia etérea, que parecía brotar de las profundidades de las propias piedras de las que estaba construida. Era una luz suave, de un color plateado lechoso, que no parpadeaba ni titilaba, sino que pulsaba con un ritmo lento y constante, como el latido inmutable de un corazón antiguo y poderoso. Cada pulsación enviaba una onda de energía silenciosa a través del aire, una vibración casi imperceptible que, sin embargo, Elara sentía con una intensidad creciente con cada escalón que ascendían. Era una sensación que le erizaba la piel, un presagio de algo inminente, algo más allá de su comprensión. El rey Teron, a pesar de su porte majestuoso, ascendía con una lentitud dolorosa. Cada paso era un esfuerzo visible, un testimonio de la carga que pesaba sobre él, no solo la del reino, sino la de una dolencia que lo había consumido lentamente. Sus músculos, antes robustos, se mostraban ahora tensos y temblorosos, y un halo de debilidad parecía envolverlo. Sin embargo, en sus ojos, Elara notó una determinación inquebrantable, una chispa indomable que se negaba a ser extinguida. Ella, fiel y resuelta, caminaba justo detrás de él, sus propios pasos resonando suavemente en la quietud de la escalera. Fue entonces cuando algo asombroso comenzó a suceder, un fenómeno que desafiaba toda razón. A medida que ascendían, el rey parecía cobrar nueva vida, su figura se transformaba ante sus ojos. Su espalda, antes encorvada por el peso de sus años y sus preocupaciones, se enderezaba gradualmente. Sus pasos, que al principio eran arrastrados y vacilantes, se volvían más firmes, más seguros, infundidos con una renovada vitalidad. La luz plateada que emanaba de las piedras de la escalera no solo iluminaba su camino, sino que parecía fluir directamente hacia él, penetrando su piel, sus huesos, cada fibra de su ser. Era como si la esencia misma de esa luz lo estuviera nutriendo, reavivando una chispa de vida que había estado a punto de extinguirse. Con cada nivel que superaban, el rey se fortalecía visiblemente, su semblante antes pálido y demacrado, adquiría un rubor saludable, sus ojos brillaban con una intensidad renovada. Elara observaba, fascinada y un poco temerosa, cómo la debilidad se desvanecía, reemplazada por una fortaleza que no parecía ser de este mundo. La ascensión continuó, un ascenso que parecía durar una eternidad, y a la vez, pasar en un instante. El silencio era casi absoluto, roto solo por el eco rítmico de sus pasos y el pulsante, constante latido de la luz. El aire se volvía más denso con esa energía palpable,
casi vibraba con una presencia antigua y poderosa. Elara sentía la piel de gallina en sus brazos, una mezcla de asombro y reverencia por lo que estaban presenciando, por la profunda transformación que se operaba en el rey. No había cansancio en ella, solo una creciente anticipación. La luz plateada seguía siendo la única fuente de iluminación, pero a medida que se acercaban a la cima, su intensidad parecía aumentar, volviéndose casi cegadora en su pureza. Finalmente, después de lo que parecieron innumerables giros y ascensos, llegaron a la cima. Emergieron de la oscuridad de la escalera en una vasta cámara circular. El espacio era inmenso, su grandiosidad abrumadora. Las paredes, hechas de la misma piedra luminiscente que la escalera, irradiaban un resplandor suave y uniforme que bañaba todo en una luz mística. Pero lo más impresionante, lo que les robó el aliento, era el techo. No era un techo sólido, sino una cúpula de cristal, de una transparencia inmaculada, que se elevaba majestuosamente sobre ellos. A través de esa cúpula, el cielo nocturno se desplegaba en todo su esplendor, un lienzo cósmico de una belleza inigualable. Las estrellas brillaban con una claridad y una intensidad que Elara nunca había presenciado. No eran meros puntos distantes de luz, sino diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro, cada uno con una pureza y un brillo que parecían cercanos, palpables. Las constelaciones se revelaban con una nitidez asombrosa, sus patrones intrincados contaban historias milenarias en el silencio del cosmos. La Vía Láctea se extendía como una banda luminosa de plata y polvo estelar, un río celestial que parecía fluir justo por encima de sus cabezas. El aire en la cámara era fresco y puro, impregnado de una sensación de paz y maravilla. El rey Theron, ahora erguido y con un semblante renovado, miró hacia el cielo estrellado con una expresión de profunda gratitud y asombro, su rostro iluminado por la luz de las estrellas que, de alguna manera, se había convertido en parte de él. Elara sintió una oleada de emoción, una comprensión de que habían llegado a un lugar sagrado, un santuario donde la luz y las estrellas se unían en una sinfonía celestial. Era un momento de revelación, un encuentro con lo sublime que trascendía las palabras. Pero no era el cielo lo que le robó el aliento. En el centro de la cámara, flotando a 1 metro del suelo, había una esfera de luz líquida, del tamaño de un corazón humano. Era la fuente de la luz plateada, y pulsaba con una energía inmensa y antigua. Era hermosa y aterradora a la vez. «Esta», dijo el rey Theron, su voz ahora sorprendentemente clara y fuerte, «es la llama de Aetel. El corazón de Valoria». Elara se acercó, hipnotizada. Podía sentir el poder que emanaba de la llama, una calidez que parecía hundirse en sus huesos, una sensación de vida y de paz. Es magia», susurró ella. «Es más que magia», corrigió el rey. «Es la fuerza vital de esta tierra, la esencia de su creación. Y mi linaje ha sido su guardián desde el principio de los tiempos». Señaló el suelo de la cámara. Elara vio que estaba cubierto de intrincadas runas y glifos que se extendían desde el centro, donde flotaba la llama, hasta los muros. Este castillo, esta torre, no son solo una fortaleza. Son un mecanismo de contención. Un sello. Y la llama es la llave. ¿Un sello contra qué?, preguntó Elara, aunque ya intuía la respuesta. El rey se volvió hacia la cúpula de cristal. «Mirad más allá de las estrellas, mi reina. Mirad la oscuridad que hay entre ellas». Elara alzó la mirada, y en el primer instante, sus ojos solo captaron la inmensidad gélida y desprovista de vida del espacio, un lienzo infinito salpicado por la inmutable frialdad de las estrellas distantes. Era una vista familiar, una que había contemplado innumerables veces en las travesías que habían forjado su existencia, pero esta vez, algo era diferente. Fue un ajuste sutil, casi imperceptible al principio, como si una nueva lente se hubiera superpuesto a su percepción, revelando una capa de la realidad que hasta entonces le había sido vedada. Entonces, lo vio. No era una mancha en el sentido convencional, ni un objeto sólido discernible, sino una ausencia, una privación de la luz tan profunda que parecía arrancar la vitalidad de las propias estrellas que la rodeaban. No era el negro familiar del cosmos, sino un vacío que se retorcía con una lentitud ominosa, una entidad que devoraba la luz, una nada palpable que se movía con la inquietante cadencia de una criatura viva, pulsando con una malevolencia silenciosa que helaba la sangre. «La sombra», susurró Elara, su voz apenas un hilo, un eco de reconocimiento teñido de una profunda aprehensión. El nombre resonaba con un peso ancestral, una leyenda oscura que la había acechado desde los cuentos de su infancia. Theron,
Con una solemnidad que le arrugaba el rostro curtido por los años, asintió lentamente. La sombra, el vacío, el devorador de mundos, enumeró, cada título un escalofrío que recorría el espacio. Tiene muchos nombres, el Ara, pero su propósito, su insaciable hambre, es uno solo, consumir toda la luz, toda la vida. Hace eones, cuando la memoria de los mundos aún era joven y vibrante, esta entidad fue finalmente derrotada, o al menos eso creímos. Fue relegada, confinada a los confines más remotos del universo conocido, un lugar donde el tiempo mismo apenas se atreve a aventurarse. Sin embargo, su conciencia, esa esencia oscura y maligna, perdura. Es una presencia fantasmal que nunca duerme, siempre buscando una grieta, una mínima fisura en el velo de la realidad, una debilidad que le permita regresar, para extender su mortífero abrazo una vez más sobre los mundos que anhela aniquilar. Una pausa tensa se cernió entre ellos, el silencio del espacio amplificando el peso de las palabras de Theron. Sus ojos, que habían visto más de lo que cualquier mortal debería, se fijaron en el Ara con una mezcla de tristeza y una determinación férrea. Valoria, nuestra amada Valoria, no fue construida por casualidad. El Ara, continuó Theron, su voz ahora más suave, pero cargada de una resonancia histórica. Fue erigida precisamente sobre una de esas grietas, una herida abierta en el tejido mismo de la realidad, un punto de vulnerabilidad donde el velo entre nuestro mundo y el vacío es peligrosamente delgado. La llama de Aetel, esa antigua y poderosa fuerza de luz, es lo que sella esa herida, lo que mantiene a raya a la sombra. Pero, el Ara, la llama no es una entidad autónoma, no puede sostenerse por sí misma en este plano. Necesita un ancla mortal, un guardián. Necesita un alma valerosa que canalice su propia fuerza vital, su propia esencia, para mantener el sello fuerte e inquebrantable. Lentamente, casi con reverencia, Theron se llevó una mano al pecho, su gesto revelando el profundo sacrificio que había marcado su existencia. Durante 73 años, el Ara, yo he sido esa ancla. Cada día que amanece, cada ciclo solar que concluye, la llama de Aetel toma un poco de mi vida, una porción de mi fuerza vital, para fortalecer la barrera que nos protege. Es por eso que envejezco, no por el paso natural del tiempo, sino por este drenaje constante. Es por eso que me debilito, que mi vigor disminuye con cada amanecer. Mi vida, el Ara, mi propia existencia, es el precio que pago por la paz de Valoria. Es el sacrificio que mantendrá a la sombra contenida, al menos por ahora. El Ara sintió un escalofrío, una mezcla de admiración y un profundo respeto por el hombre que había dedicado su vida a una carga tan formidable. El peso de ese conocimiento cayó sobre ella, una revelación que cambió para siempre su percepción de su hogar y de Theron mismo. El Ara finalmente lo entendió todo. La fragilidad del rey, su reclusión, su tristeza. Era el peso de un sacrificio inimaginable. Pero ahora, continuó Theron, y su voz se llenó de una urgencia sombría, mi tiempo se acaba. Mi fuerza vital está casi agotada. La llama lo siente, y el sello se debilita. La sombra está presionando, más fuerte que nunca. Señaló de nuevo a la oscuridad en el cielo. El Ara pudo ver ahora que la mancha de vacío parecía ligeramente más grande, más cercana. Y pudo sentir un frío sutil que emanaba de ella, un frío que no era físico, sino espiritual. Las incursiones de los bárbaros en el norte no son una coincidencia, dijo el rey. Son atraídos por la influencia de la sombra. Sus mentes son débiles, fáciles de corromper con promesas de poder. Son los primeros síntomas de una enfermedad que pronto consumirá todo el reino. ¿Y qué hay del ritual?, preguntó el Ara, recordando el libro. El que se transmite de rey a heredero. Theron sonrió con tristeza. El ritual es la transferencia de la carga. El guardián saliente entrega su deber al siguiente. Pero hay un problema. El ritual requiere un heredero de mi sangre, alguien que comparta el antiguo pacto con la llama. Y yo, no tengo heredero. Su único hijo había muerto en la infancia, y su segunda esposa había sido estéril. El linaje de los reyes guardianes terminaba con él. Si yo muero sin un sucesor, dijo Theron, y la gravedad de sus palabras cayó sobre el Ara como una losa, la llama se quedará sin ancla. El sello se romperá. Y la sombra será libre para devorar este mundo. Un silencio aterrador llenó la cámara. El Ara miró la llama pulsante, luego la oscuridad acechante en el cielo, y finalmente al hombre que había llevado esa carga solo durante tanto tiempo. Por eso me trajisteis aquí, dijo ella,
no como una pregunta, sino como una afirmación. Mi matrimonio no era solo por una alianza política. No, admitió el rey. Fue un acto de desesperación. Durante años, he buscado una solución. He consultado los textos más antiguos, he buscado cualquier laguna en el pacto. Y encontré una posibilidad. Una teoría peligrosa y nunca antes probada. Se acercó a ella, y sus viejos ojos, ahora llenos de la luz de la llama, la miraron con una mezcla de esperanza y temor. El pacto puede ser reescrito. Se puede forjar un nuevo vínculo con la llama. Pero no a través de la sangre, sino del sacrificio y la voluntad. Se necesitaría a alguien con un corazón puro, un espíritu fuerte y un amor por esta tierra tan profundo como el de un rey guardián. Miró a Elara con una intensidad que la atravesó. Te he estado observando, Elara. He visto cómo te has ganado el corazón de mi pueblo. He visto tu fuerza, tu compasión, tu sabiduría. Vi en ti la única esperanza de Valoria. ¿Qué queréis que haga?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Quiero que te conviertas en la próxima guardiana, dijo Terón. Quiero que aceptes esta carga y te conviertas en la reina guardiana de Valoria. La propuesta era tan monumental, tan aterradora, que Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se le pedía que renunciara no solo a sus sueños, sino a su propia vida, a un lento sacrificio que la consumiría como había consumido al rey. No sé si puedo, comenzó a decir. Puedes, la interrumpió él, su voz llena de una fe inquebrantable. La llama ya te ha reconocido. Por eso te ha permitido entrar en esta torre. Siente tu potencial. Pero la elección debe ser tuya. No te obligaré, como tu padre te obligó a este matrimonio. El sacrificio debe ser voluntario, o no tendrá ningún poder. Le dio espacio, permitiéndole procesar la magnitud de lo que se le pedía. Elara se acercó a la llama de Aetel. Extendió la mano, y la luz se arremolinó a su alrededor, cálida y acogedora. Sintió las voces de los reyes guardianes del pasado, susurros de deber y de sacrificio. Sintió el amor que sentían por su tierra, un amor que ahora resonaba en su propio corazón. Pensó en su hogar en Crais, en los rostros de la gente que había jurado proteger. Pensó en Valoria, el reino que había llegado a amar como propio. Y pensó en el rey Terón, el hombre que había sacrificado todo por ellos. Se dio la vuelta y miró al rey. Ya no había miedo en sus ojos, solo una resolución tranquila. Lo haré, dijo ella, su voz clara y firme. Acepto. Seré la guardiana. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que Elara le había visto, iluminó el rostro cansado del rey Terón. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Gracias, susurró. Has salvado a nuestro reino. Pero su alivio duró poco. En ese momento, una sacudida violenta recorrió la torre. La llama de Aetel parpadeó violentamente, y la luz de la cámara se atenuó. En la cúpula de cristal, la mancha de oscuridad pareció expandirse repentinamente, como una pupila dilatándose. Un coro de susurros malévolos llenó el aire, voces frías que hablaban de hambre y de olvido. «¡La sombra!», exclamó Terón, su cuerpo encorvándose de nuevo por el dolor. «Sabe que hemos encontrado una solución. Está atacando el sello con toda su fuerza». Las runas del suelo comenzaron a brillar con una luz roja y febril, algunas incluso empezaron a agrietarse. El castillo entero tembló. «¡El ritual!», gritó Terón por encima del estruendo. «Debemos hacerlo ahora. No hay tiempo que perder». Condujo a Elara al centro de la cámara, justo debajo de la llama parpadeante. «Arrodíllate. Extiende tus manos hacia la llama y abre tu mente. Debes aceptarla por completo». Elara hizo lo que le dijo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El rey se arrodilló frente a ella, colocando sus manos temblorosas sobre las de ella. «Repite después de mí», ordenó. «Yo, Elara de Valoria, por mi propia voluntad». Pero antes de que pudiera continuar, una de las grandes ventanas de la cámara estalló hacia adentro, enviando una lluvia de cristales al suelo. De la oscuridad exterior, una figura saltó a la habitación. Era un hombre alto, vestido con una armadura negra como la noche, grabada con runas retorcidas que parecían absorber la luz. Su rostro estaba oculto por un yelmo con forma de cráneo, y en su mano empuñaba una espada de obsidiana que irradiaba un frío mortal.
Detrás de él, varios guerreros más, vestidos de manera similar, entraron en la cámara. Elara reconoció el emblema en su armadura, el lobo devorando la luna, el símbolo de los clanes bárbaros de las tierras yermas. Pero estos no eran simples bárbaros. Sus ojos brillaban con una luz púrpura antinatural, y sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado depredadores. El líder se quitó el yelmo, revelando un rostro joven, atractivo, pero marcado por la crueldad. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Rey Teron», dijo, su voz era una burla sedosa. «Parece que interrumpimos algo importante. Mi señora, la sombra, os envía sus saludos. Y su hambre». Señaló a Elara con su espada. «Y a ti, pequeña reina, te envía una invitación. Únete a nosotros. El poder que te ofrece es mucho mayor que esta vela parpadeante». Teron se puso de pie, interponiéndose entre el guerrero y Elara. A pesar de su fragilidad, su presencia era imponente. «Nunca, Kael», rugió el rey, y Elara se sorprendió al oír el nombre. Kael era el líder de los clanes, un caudillo despiadado que había unido a las tribus bajo su estandarte. «No permitirás que la sombra profane este lugar sagrado». Kael se rió, un sonido áspero y desagradable. «No tienes la fuerza para detenerme, anciano. Tu tiempo ha terminado. El mío acaba de empezar». Con un grito, Kael y sus guerreros se lanzaron al ataque. La batalla por el destino de Valoria había comenzado. El caos estalló en la cámara de la llama. Los guerreros de la sombra, liderados por Kael, se movieron con una velocidad y una fuerza inhumanas. Sus espadas de obsidiana chocaron contra la piedra, dejando surcos negros que humeaban con energía oscura. El rey Teron, a pesar de su edad, luchó como el león que había sido en su juventud. El poder de la llama, aunque debilitado, todavía fluía a través de él. Desenvainó una espada corta que llevaba oculta en su bastón, su hoja brillando con la misma luz plateada que la llama. Cada uno de sus movimientos era preciso, económico, producto de décadas de experiencia. Desvió un golpe, esquivó otro, su espada danzando en un arco mortal que mantuvo a raya a dos de los guerreros. Pero eran demasiados. Y él estaba demasiado cansado. Elara observaba, paralizada por el terror, mientras Kael se abría paso hacia ella. El líder bárbaro luchaba con una ferocidad salvaje, su espada de obsidiana un torbellino de muerte. Era evidente que su poder provenía directamente de la sombra. «Elara, el ritual», gritó Teron, mientras se esforzaba por contener a sus atacantes. «Debes completarlo. Es la única manera». Elara sabía que tenía razón. Se arrodilló de nuevo, extendiendo sus manos temblorosas hacia la llama parpadeante. Cerró los ojos y trató de concentrarse, de abrir su mente como Teron le había indicado. Pero el sonido de la batalla, los gritos de los hombres y el choque del acero, era abrumador. El miedo era un nudo helado en su estómago. Kael derribó al último de los guardias personales de Teron que habían subido a la torre y se enfrentó directamente al anciano rey. El choque de sus espadas, una de luz y otra de oscuridad, envió ondas de choque a través de la cámara. «¿Por qué luchas por un mundo que te ha olvidado?», se burló Kael, presionando su ventaja. «Te ven como un viejo tonto, un vestigio de un pasado irrelevante. La sombra te ofrece la inmortalidad, Teron. Podrías gobernar a mi lado». «Prefiero el olvido a la servidumbre», respondió Teron, con los dientes apretados por el esfuerzo. «Y mi pueblo no me ha olvidado. Simplemente no conocen el alcance de mi servicio». Con un rugido, Teron canalizó una oleada de poder de la llama. Una luz brillante brotó de su espada, empujando a Kael hacia atrás. Pero el esfuerzo le costó caro. El rey tropezó, jadeando, y una línea de sangre apareció en su frente. Kael se recuperó rápidamente, su sonrisa más amplia que nunca. Un último destello antes de que la vela se apague. ¡Qué conmovedor! Se abalanzó sobre el rey, y esta vez, Teron no fue lo suficientemente rápido. La espada de obsidiana se hundió en el hombro del rey. Teron gritó de dolor y cayó de rodillas. La luz de su espada parpadeó y se extinguió. «No», gritó Elara, sus ojos se abrieron de golpe. Ver al rey caer, ver la desesperación en su rostro, hizo que algo se rompiera dentro de ella. El miedo fue reemplazado por una furia helada. Ya no era la joven asustada de Krais. Era la reina de Valoria. Y estaban hiriendo a su rey,
a su mentor, al hombre que se había sacrificado por todos ellos. Se puso de pie, su mirada fija en Kael. «Aléjate de él», ordenó, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Kael se volvió hacia ella, divertido. «¿O qué, pequeña reina? ¿Me aburrirás hasta la muerte con tus decretos?» En ese momento, la llama de Aetel, que había estado parpadeando débilmente, estalló en un pilar de luz cegadora que se disparó hacia la cúpula. La luz no se centró en Theron, sino en Elara. Ella sintió un poder inimaginable fluir hacia ella, una energía pura y primordial que la llenó hasta el borde. Sintió la tierra bajo sus pies, las raíces de las montañas, el fluir de los ríos. Sintió el latido del corazón de cada hombre, mujer y niño de Valoria. Sintió el peso de los siglos, la sabiduría de los reyes guardianes, el amor por su reino. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, un grito que era a la vez de agonía y éxtasis brotó de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, y ahora no eran azules, sino del color de la plata líquida, ardiendo con el poder de la llama. Kael y sus guerreros retrocedieron, protegiéndose los ojos de la luz intensa. «Imposible», siseó Kael. «Está aceptando la llama sin el ritual». Theron, arrodillado y sangrando, miró a Elara con asombro y orgullo. «Su voluntad», susurró. «Su amor por Valoria es más fuerte que cualquier ritual. Ella es una verdadera guardiana». Elara bajó los brazos, la luz ahora contenida dentro de ella, irradiando un aura de poder sereno. Miró a Kael, y su voz, cuando habló, era como el sonido de la piedra y las estrellas. «Tú y tu señora oscura no sois bienvenidos aquí», dijo. «Este es mi reino. Y yo soy su protectora». Extendió la mano, y la espada caída de Theron voló hacia su agarre. En cuanto la tocó, la hoja volvió a estallar en llamas plateadas, más brillantes que nunca. Kael, superando su sorpresa, dejó escapar un grito de rabia. «Bruja, te arrancaré el corazón». Se lanzó hacia ella, pero esta vez, Elara estaba preparada. Se encontró con su carga no con la fuerza bruta, sino con una gracia fluida y una velocidad que desafiaba la vista. Sus movimientos eran una danza, una extensión de la voluntad de la llama. Desvió su espada con facilidad, el poder de la luz plateada chisporroteando contra la obsidiana oscura. Los otros guerreros de la sombra intentaron rodearla, pero con un barrido de su espada, Elara desató una onda de energía plateada que los arrojó contra los muros de la cámara, donde cayeron inconscientes. Ahora solo quedaban ella y Kael. La batalla se había convertido en un duelo entre dos campeones, uno de la luz y otro de la sombra. Sus espadas chocaron una y otra vez, creando una cacofonía de luz y sonido. Kael era fuerte y despiadado, pero Elara era rápida y precisa. Podía anticipar sus movimientos, sentir su odio, una ventaja que la llama le otorgaba. Mientras luchaban, Theron se arrastró hacia el centro de la cámara. Su respiración era cada vez más débil. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Miró a Elara, que luchaba valientemente, manteniendo a raya a Kael. Pero sabía que Kael, fortalecido por la sombra, tenía una resistencia casi ilimitada. Elara, nueva en su poder, eventualmente se cansaría. Tenía que hacer un último sacrificio. «Elara», llamó, su voz un susurro. Ella lo escuchó, a pesar del fragor de la batalla. Se arriesgó a mirarlo por una fracción de segundo. «El sello», continuó Theron. «Aún está débil. Debes concentrar tu poder en mí. Usa mi vida para cerrar la brecha». Elara entendió al instante. Quería que ella tomara lo último que le quedaba de su fuerza vital y la usara para reparar el sello. Sería su muerte segura. «No», gritó ella, mientras bloqueaba un golpe vicioso de Kael. «No te dejaré». «No tienes elección», dijo Theron, una sonrisa triste en sus labios. «Este siempre ha sido mi destino. Ser el guardián. Proteger a mi reina». Con sus últimas fuerzas, colocó la palma de su mano sobre la runa central del suelo, justo debajo de la llama. «Ahora, Elara. Libera el poder. Cierra la herida». Kael vio lo que estaban intentando y se desesperó. «No. No te atrevas». Redobló sus ataques, golpeando a Elara con una lluvia de golpes frenéticos. Las lágrimas corrían por el rostro de Elara. Luchó contra Kael mientras sentía la vida de Theron llamándola, ofreciéndose a ella.
Era la decisión más difícil de su vida. Pero entonces, vio el rostro de Theron, lleno de paz y aceptación. Comprendió que no era una derrota, sino su victoria final. Su último acto de servicio como rey guardián. Con un grito que rasgó el aire, Elara empujó a Kael hacia atrás con una explosión de poder y luego apuntó su espada hacia Theron. No para hacerle daño, sino para canalizar la energía. «¡Por Valoria!», gritó. Una corriente de luz plateada pura salió disparada de la punta de su espada y se hundió en el pecho de Theron. El rey no gritó. En cambio, su cuerpo se iluminó desde dentro. La luz se extendió desde él, siguiendo las líneas de las runas en el suelo. Las grietas se sellaron, y la luz roja y febril fue reemplazada por un brillo plateado y constante. En la cúpula de cristal, la mancha de oscuridad se contrajo violentamente, como si hubiera recibido un golpe mortal. Los susurros malévolos se convirtieron en un chillido de furia y luego se desvanecieron. El sello estaba reparado, más fuerte que nunca. Kael cayó de rodillas, gritando mientras el poder de la sombra lo abandonaba. La luz púrpura de sus ojos se apagó, y la fuerza inhumana se desvaneció, dejándolo como un simple mortal. El cuerpo de Theron, ahora una silueta de luz pura, comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en motas doradas que flotaban hacia la llama. Se volvió hacia Elara, y su voz resonó en su mente, no en sus oídos. «Vive bien, mi reina. Gobierna con sabiduría. Y recuerda, nunca estás sola». Con una última sonrisa, las motas de luz se fusionaron con la llama de Aetel, que ahora brillaba con una luz estable y poderosa. El rey Theron se había ido. Elara se quedó de pie, en silencio, las lágrimas trazando caminos limpios en su rostro cubierto de polvo. La espada cayó de su mano con un ruido metálico. El poder todavía zumbaba en sus venas, pero se sentía vacía. Kael, ahora despojado de su poder, la miró con una mezcla de odio y miedo. Intentó levantarse y correr, pero Elara levantó una mano y él quedó congelado en su lugar, atrapado por una fuerza invisible. Se acercó a él, su rostro una máscara de dolor regio. «Tu señora te ha abandonado», dijo ella, su voz tranquila pero llena de un poder inmenso. «Pero no encontrarás el olvido de la muerte tan fácilmente. Vivirás para ver el reino que intentaste destruir florecer bajo mi protección. Serás un prisionero en las profundidades de este castillo, un recordatorio para todos los que se atrevan a servir a la sombra». Con un gesto, los guardias del castillo, que ahora subían corriendo por las escaleras, se apoderaron del aterrorizado Kael y se lo llevaron. Elara se quedó sola en la cámara, el amanecer comenzando a teñir el cielo de rosa y oro. Se acercó a la llama y colocó una mano sobre su luz cálida y pulsante. Sintió a Theron allí, su espíritu ahora uno con el corazón de Valoria. Ya no era Elara de Crais, la joven obligada a casarse. Ya no era la reina consorte que vivía a la sombra de su marido. Era Elara, la reina guardiana. Su vida había sido transformada por el último secreto de un rey. Y aunque su corazón dolía por su pérdida, también se sentía llena de un nuevo propósito. Su vigilia acababa de comenzar. Y protegería a Valoria, por Theron, y por todo lo que él había amado. La noticia de la muerte del rey Theron se extendió por todo el reino, seguida rápidamente por el relato, adornado y legendario, de la batalla en la Torre del Sol Poniente. Hablaban de cómo la joven reina había sido imbuida de un poder divino para proteger a su pueblo, de cómo había derrotado al líder bárbaro con una sola mano. Elara no corrigió las historias. Dejó que la leyenda creciera, pues entendía que el pueblo necesitaba un símbolo de esperanza, una luz en la oscuridad. Gobernó Valoria con una sabiduría que desmentía su edad. El poder de la llama fluía a través de ella, no como una carga que la consumía, sino como una extensión de su propia voluntad. No se debilitó como Theron, pues su pacto con la llama era diferente, forjado no solo en el deber, sino en la elección y el amor. Se convirtió en una con su reino, y el reino prosperó bajo su cuidado. A menudo, subía a la Torre del Sol Poniente, no para vigilar, sino para comulgar con la llama, y con el espíritu de Theron que residía en ella. Él le hablaba en el susurro del viento, en el calor de la luz, guiándola y ofreciéndole consuelo. Nunca se volvió a casar. Su amor por Theron, un amor nacido del respeto y del sacrificio compartido, era todo lo que necesitaba. La obligaron a casarse con un rey de 70 años, creyendo que su vida había terminado. Pero en realidad, solo estaba comenzando.
El último secreto de él no fue una revelación de oro o poder, sino de un deber sagrado y un amor eterno. Y al aceptar ese secreto, Elara no solo cambió su propia vida, sino que se convirtió en la mayor leyenda que Valoria había conocido jamás. Una reina nacida de un sacrificio, forjada en la batalla y destinada a proteger la luz contra la sombra, por toda la eternidad.